Vale, todo correcto, todo ok. Están pues todavía accediendo algunos asistentes que estaban en cola. Vamos a esperar un segundito. Vale, perfecto. Bueno, comenzar principalmente la jornada de hoy recordando o rememorando un poco lo que sucedió ya el viernes, con caídas prácticamente en todas las plazas europeas, también con caídas dentro de Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos cayó menos que Europa, y el que se salvó prácticamente pues con un negativo, pero tampoco muy sólido, fue en este caso el FTSE inglés. Sí que es verdad pues que las caídas principalmente dentro de IBEX 35 y también dentro, en este caso, del CAC francés y del MIP italiano fueron importantes. El DAX alemán aguantó el tipo con menos 0,44%, pero, perdón, lo que debemos de llegar a tener en cuenta es que era lógico, normal, llegando pues a unos niveles entre los 10.624 y 10.774, que se diera este previsible movimiento de vuelta. Zona que le va a costar realmente pues al DAX alemán superar, zona que también le va a costar al IBEX 35 en este caso, pero que sigue aguantando este tendencial que tenemos de medio a largo plazo, y sobre todo pues el S&P, ahí iremos a niveles técnicos, que aguanta bastante bien y todavía lejos de esa zona de los 2.100 puntos. ¿De acuerdo? Hemos visto, pasando un poco lo que sucedía a primera hora de la jornada de hoy, declaraciones de Kuroda, pues del gobernador del Banco de Japón, que lo que ha comentado principalmente ha sido que no tiene ningún tipo de sentido el establecer límites a lo que a política monetaria se refiere, ya que esto pues podría ser realmente contraproducente en el estricto sentido de saber hacia dónde va la economía, y contraproducente principalmente para llegar a unos términos de inflación satisfactorios para todas las economías a nivel global, y principalmente para Japón en este caso. En la jornada de hoy, a lo que datos macroeconómicos se refiere, pendientes al dato de las 10 en índice IFO de confianza empresarial, pendiente también a las 4 de ventas de viviendas nuevas, y obviamente también a las 5:05 declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Lo más importante de esta semana, que es muy importante para Draghi, en la que va pues a visitar Bruselas y Berlín, y en la que pues va a afianzar seguramente un discurso que ya lleva promoviendo bastante tiempo. Un mensaje cada vez más urgente, que los gobiernos deben actuar para impulsar la economía en términos globales. Sí que es verdad, el lunes en la jornada de hoy ir al Parlamento Europeo, donde, pues, como bien he comentado, hará las típicas declaraciones, y vamos a ver si se implementarán más reformas estructurales o incluso se acelera el ritmo de esas políticas alemanas. Sí que es verdad que va a entrar más por el tema de legislación, más por el tema de gobiernos, y obviamente pues les pedirá un sobreesfuerzo para que no haya ningún tipo de problema al respecto. Las perspectivas en este caso de Draghi son buenas, pero sí que es verdad que todo lo que es en esa ejecución de presupuestos y superávit, verán y darán pues la valoración principalmente que tiene en este caso alemana. Vamos a ver el tema de consumo, el tema de construcción, que obviamente pues ha sido un pequeño lastre para Alemania en los últimos meses, en los últimos trimestres, y pues todavía se puede incluso pues realizar más en este sentido. Veremos qué es lo que sucede. Todavía está por debajo, clarísimamente, de la inflación, por debajo de ese 2% que se persigue. La tenemos actualmente en el 0,4%. Y sí que es verdad que en Alemania está en el entorno del 0,5. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver pues todo lo que pueda llegar a darse en este caso, también con el tema del Brexit, que seguramente será comentado. Y vamos a ver también el tema de política fiscal, qué tipo de expectativa o qué tipo de previsible movimiento puede llegar a tener impacto por parte de Draghi. Vamos a ver esa circunstancia pues que ya han comentado en repetidas ocasiones sobre Alemania, ese excedente que tiene en cuenta corriente, obviamente cómo poderlo diversificar por Europa, pero vamos a ver todo lo que es
en este sentido los comentarios de la pasada semana, pues cuando se preveía un incremento de todo lo que era el QE que podría llegar a estar en consideración, todavía no se ha dado. Sí que es verdad que es beneficioso para unos, no tan beneficiosos para otros, y unos ya están en unos datos macroeconómicos, unas balanzas contables y sobre todo en este caso en unos estados de superávit importantes, como puede llegar a ser Alemania, y otros no es así. ¿De acuerdo? Vamos a ver esa parte de la inversión cómo la redirigen por parte del Banco Central Europeo. Se comentará también todo lo que es el tema de los refugiados, que es un tema pues que se comenta bastante en este tipo de reuniones. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, lo que no me extrañaría, vamos, bajo ningún concepto, es que Draghi se apoye en esa cuestión importantísima que es apoyo por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos, que cada vez pues es más urgente para actuar, para impulsar la economía, no solamente pues el Banco Central Europeo es el que tiene que dar este paso, posible reestructuración fiscal, que sería un tema importante, y seguro el tema de inmigración, que es tremendamente importante. Pero lo que tendremos pues será ese dato IFO a las 10, que también pues nos puede llegar a dar algo de sensatez. A lo que reuniones se refiere, si es verdad que todavía tenemos durante este mes reuniones más importantes. La más importante la que tenemos por parte de la OPEP y por parte también de otros productores. Bien es cierto que hoy Argelia ha dado el paso a estimar que se podría hacer un sobreesfuerzo a la hora en términos de producción, pues que encareciera el precio del crudo. Vimos como el viernes las materias primas prácticamente se mantenían planas, y sí que es verdad que el petróleo pues tiraba de una manera importante. Con lo cual pues debemos de tener en cuenta que en esta semana se puede llegar a algún tipo de acuerdo, viendo también que países como Rusia, países en este caso como Arabia Saudí, Qatar, Venezuela, pueden y están a favor pues de establecer un rango de producción que pues encarezca el precio del crudo, salvando pues así algunas situaciones delicadas que tienen algunos países que son tremendamente dependientes del precio de esta materia prima. A lo que datos macroeconómicos se refiere, y si os parece terminamos ya el filtro. De cara a mañana prácticamente no tenemos ningún tipo de circunstancia importante. Sí que puede llegar a influenciar dentro del dólar canadiense las declaraciones de Plotz, el gobernador del Banco de Canadá, que no se espera que realice ningún tipo de movimiento. Luego a las 4 tenemos la confianza del consumidor de la Conference Board, pero a partir de ahí nada relevante. Sí que es verdad que el día 28 ya nos encontramos con pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, comparecencia también de Janet Yellen, obviamente pues comentará un poco pues la tesitura y el devenir que le puede llegar a esperar a Estados Unidos, si obviamente sigue el camino que ya realizó la semana pasada, debería dejar entrever una posible modificación al alza de tipos de interés, pero por el momento no es así. En los típicos inventarios de petróleo crudo, y importante también a las 4:30, que ya se encontrará en Bruselas, ya se encontrará en Berlín, Mario Draghi, comparecencia, declaraciones por parte de Mario Draghi. Luego ya nos metemos en el 29, día 29, cambio de empleo en Alemania. Importantes los PIB que vienen, tanto en este día como en el siguiente. Producto Interior Bruto a las 2:30 de Estados Unidos, del día 29. El día 29 nos encontramos ya en el jueves, ¿de acuerdo? Con un martes prácticamente huérfano de datos macroeconómicos. Tenemos que esperar prácticamente al martes. Declaraciones de Janet Yellen y venta de viviendas pendientes. Las declaraciones serán a las 10 de la noche, con lo cual la trascendencia la tendrán para ya el viernes. El viernes, a destacar el IPC de la zona euro, importantísimo para ver la cuestión de inflación, algo que perturba y que plantea en este caso un quebradero de cabeza actualmente a todos los bancos centrales y a las economías mundiales. El PMI manufacturero, que será el primero que conozcamos en China este mes de septiembre. Y sobre todo el Producto Interior Bruto de Reino Unido, pues que vemos el impacto, que sea más de medio o largo plazo, que pueda llegar a tener en esta circunstancia. Lo importante en la jornada de hoy
¿Me escucháis? ¿Me comentáis algún tipo de...? ¿Está todo ok? Vale, vale, perfecto. Bueno, repasar un poco lo que puede llegar a suceder en la jornada de hoy. Continuamos con las caídas, caídas que pueden llegar a preocupar a los inversores, pero que tampoco deberíamos de darle especial relevancia después de las subidas continuamos. Sí que es verdad que las caídas están siendo mucho más agresivas que las subidas paulatines que se llevan dando, pero lo importante, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta, de llegar a esta zona importantísima también, vamos a cambiar de color para que sea mucho más claro, por ejemplo este rosa, llegar a zonas de los 2000, de los 10.277 para aprovechar de nuevo el largo sin ningún tipo de problema. 10.387. No creo que esta barrera la supere fácilmente el DAX alemán, ¿vale? Esta zona de los 10.387 y que a partir de aquí pueda llegar a proyectar sin ningún tipo de problema sería algo bastante sensato. Para la jornada de hoy, para lo que corto plazo se refiere, sí que deberíamos prestar especial atención, porque ya no tenemos ningún, vamos a ir, no son 30 mejor, un filtro importante que podemos llegar a tener a partir de aquí. Si rompemos este último mínimo, poder aprovechar algún corto. Zona de rebote interesante, la que tenemos a partir de esta zona, pero si rompemos este nivel de soporte, podríamos acelerar la caída de manera contundente. Hasta prácticamente niveles de los 10.368. ¿De acuerdo? Luego IBEX 35, importante porque sí que es verdad el IBEX 35, al haber superado también esta barrera, vamos a eliminar esto, al haber superado esta barrera, entramos, por decirlo de algún modo, en la posibilidad de que se vaya a apoyar también en esta zona, en este canal bajista, y que a partir de ahí pueda llegar a proyectar. Me gusta más para el IBEX 35 el llegar a pensar prácticamente desde ya en un posible repunte, pero cayendo prácticamente todo el mercado, sería cauto hasta la zona aproximadamente de los 8.550, ¿vale? En esta zona 8.573, para proyectar de nuevo al alza sin ningún tipo de problema. Con lo cual, a tener muy en cuenta esta tesitura del IBEX 35, que podría llevarnos hasta los 8.573 sin ningún tipo de problema. Está cayendo ya el SP, pues no de una manera importante, pero sí de una manera escalonada, como podemos llegar a ver, y siempre y cuando vayamos rompiendo esos mínimos, apostar por alguna caída importante, pues sería interesante. El filtro lo tenemos prácticamente 50 puntos abajo, los 10.100 puntos es una zona extraordinaria para compras y lo hemos comprobado pues en repetidas ocasiones, con lo cual estarle esperando en esta zona sería sumamente interesante. Se frenará seguramente el SP en esta zona, en la zona de los 2.131. Sí que es verdad que no ha respetado de una manera sólida o está ahora mismo pues peleando por respetar esta zona, la zona comprendida entre los 2.145, 2.142, ¿vale? Y a partir de aquí pues buscar algún tipo de proyección. Si hacemos, y lo vamos a hacer en prácticamente en todos los índices, una proyección hasta el último mínimo, incluso podríamos quitar las mechas para tener pues un dato un poco más relevante, un poco más importante. Lo que debemos de llegar a tener, vamos a hacerlo así, a tener en cuenta es que prácticamente el 50 del retroceso de FIBO es una zona importante. Hacer una entrada escalonada, ¿vale? De un 25 en esta zona y un 75 de lo que queréis llegar de capital, pues sería sumamente interesante, ¿vale? Porque son zonas de rebote. Creo que está tremendamente lejos los 2.100 puntos para conseguir ese objetivo, ¿vale? Aquí hablaríamos de un 25% de entrada y en este caso, ¿vale? Perdón, vamos a ver. Y aquí en este caso hablaríamos pues de 75, ¿vale? Bastante limitada la pérdida y obviamente pues lo que sí que tendríamos que llegar a tener en cuenta es que está tremendamente lejos esta zona, que sería
obviamente nuestra zona de control para el medio largo plazo, para más un swing trade que para un estricto corto plazo y para un lanzamiento de una operativa que sería más cortoplacista, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues DAX alemán, aguantando bien esta zona. Lo que os quería comentar también del DAX alemán es esto, una proyección hasta dónde podría llevar el 161. Se aguanta bien esta zona, es prácticamente hasta los 11.000 puntos, ¿vale? Y en el IBEX 35 algo similar. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en diario. Perfecto. Vale, algo similar, siempre y cuando pues rebote en esta zona para ir buscando a lo mejor unas proyecciones mayores. Sí que es verdad que si hacemos la proyección inversa, donde podría quedar el 161, está cerca de estos 8.400 puntos, con lo cual la compra de medio largo plazo más sensata sería en esta zona, pero siempre y cuando lleguemos a estos niveles de congestión entre los 8.573, 8.400, sí que el lanzamiento de largo sería más que sensato. Dudas, preguntas, consultas, abro el chat de cuestiones para ir de manera un poquito más específica. Bien el recorte que está sufriendo en la jornada de hoy el crudo, para prácticamente en esta zona de 46 optar por algún lanzamiento de la operativa. Como traza la diagonal no tendría mucho sentido. Me focalizo prácticamente en lo que sería diferentes tendenciales y podríamos, por decirlo de algún modo, pues plantearnos este tipo de movimiento de medio largo plazo. Le cuesta bastante al petróleo superar la barrera de los 51, bien es cierto, pero aprovechar pues prácticamente en esta zona o en esta otra, prácticamente dos entradas, los 42 me parecería un precio mucho más sensato. Cuidado, porque aquí podría la gente ver un hombro cabeza hombro, no un hombro cabeza hombro de libro, pero sí, si rompiera pues estas zonas, incluso en esta de aquí, podría visitar zona de mínimos. Creo que no es algo que se baraje al menos por el momento, ¿de acuerdo? Vale. Sí, el chat de cuestiones está abierto, Vale, vamos al oro. Me preguntéis por aquí. Vamos a ponerla aquí, hacemos el estudio desde el principio, no pasa nada. Bueno, importante para el oro la superación de nuevo, superación y aguantar bien estos $1.300 por onza, y obviamente lo que está formando, seguimos incrustados, si os parece bien, en comentar este triángulo, que ya lo llevamos comentando bastante tiempo. Romperlo sería clave, fundamental para buscar una mayor proyección del oro. Se sigue respetando. Aquí lo que tenemos que llegar a tener en cuenta es que apostar por un largo es mucho más sensato que apostar por un corto. Donde podríamos llegar a pensar que sería interesante el corto, siempre y cuando rompamos estos 1.305, 1.297, ¿vale? Porque a partir de ahí pues podríamos llegarnos a plantear incluso pues zonas como esta que estamos marcando, $50 abajo, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos una posible proyección. Vamos viendo cómo sí que es verdad que según se va formando de manera más intensa o más clara lo que es el triángulo, se va perdiendo potencial de rendimiento, ¿vale? Que llegaría pues a lo mejor a estrecharse a prácticamente pues la paridad de la base con la entrada, ¿vale? En este caso que realizaríamos en esta zona. Entrar en los 1.300 es prácticamente una estrategia
hipersensata, ya que tenemos muy limitado lo que es la previsible pérdida. A partir de aquí sí que es verdad que se siguen dando formaciones interesantísimas en el corto plazo, especies de banderas interesantes. Vamos a ir a un 30, por ejemplo, que se verá mucho mejor. Incluso gallardetes, como podemos llegar a ver aquí. Y que nos podrían llegar a dar una proyección mayor, ¿de acuerdo? A partir de ahí el oro, pues plantearse alguna estrategia alcista sería bastante sensato. De medio a largo plazo sabemos desde dónde viene el oro, no vamos a contar nada nuevo y sería clave fundamental romper esta zona para pensar pues en niveles de 1.600, 1.700 dólares por onza. Pero por el momento estamos en otra batalla, en ir arañando en unos puntos y estas formaciones las aguanta bastante bien. De hecho, es lo que lleva haciendo desde prácticamente zona de mínimos del 2015, desde esos 1.100 dólares, formaciones que proyecta de manera interesante. Si bien es cierto que va perdiendo fortaleza según se va acercando a la zona de los 1.300, 1.400, pero no tiene la misma proyección estos repuntes del oro, pero sí que es verdad que está formando sobre todo un movimiento de vuelta que es tremendamente interesante, ¿de acuerdo? En este sentido. El aluminio lo comentamos ya en algún momento, buena zona para el lanzamiento en este caso de proyecciones alcistas. Vamos a ver también en este punto el platino, que llega a dos niveles de control que ya vamos analizando algún tiempo para proyectar de una manera sólida. El cobre rompiendo en este sentido la zona de los 4.663, la proyección fue clarísimamente alcista y esta estrategia pues que delimitamos no tenía mucho sentido seguir con ella de medio a largo plazo, sobre todo cuando las zonas de congestión que se proyectan después pues son importantes para pensar en cotas superiores. Y sí que es verdad pues que, por ejemplo, el café con esta proyección alcista que lleva de medio a largo plazo sigue siendo una materia prima atractiva para trabajarla en largo. Dentro del eurodólar, que me preguntáis, el ver algún tipo de proyección alcista de medio a largo plazo sería interesante, siempre y cuando pues las directrices tomadas por parte de Draghi no sean en contra de lo que todo el mundo piensa que todavía es no una actuación mayor. Vamos a ver, porque de medio a largo plazo el canal bajista es claro, nitidísimo, ¿vale? Es decir, que independientemente de que tengamos esta proyección desde donde venimos, pero estamos atascados en un rango de lateralidad pues prácticamente que nos lleva a 12 figuras, ¿vale? Es decir, que estamos moviéndonos entre la paridad prácticamente, los 1,0, nos quedamos ahí en los 1,04 a prácticamente el máximo que tuvimos son los 1,17, con lo cual ahí suma tranquilidad. Dentro de lo que son divisas, importante a lo mejor dejar de lado las estrategias dentro del yen, aunque es verdad que hay en niveles que es altamente interesante el pensar en proyecciones, porque es cierto que no tiene mucho sentido alimentar a un yen en estos niveles, es decir, con unas apreciaciones importantísimas con respecto al dólar, pero bien es cierto pues que a lo mejor dentro del eurodólar, dentro del euroyen, si se rompen estos niveles podrían ser supuestamente interesantes para trabajarlos en corto. Dudas, preguntas, consultas que tengáis por ahí, que hayan quedado en el tintero para... Vale, pues si tenéis cualquier cuestión, como siempre, os dejo aquí mi correo electrónico, jorge.lopez@xtb.es, para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de cuestión que tengáis, ¿de acuerdo? Perfecto, pues estamos entonces en contacto. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, os dejo aquí mi correo electrónico.
Y simplemente, nada, agradeceros la asistencia a este seminario. Importante también estar pendientes de esos datos macroeconómicos y que tengáis una muy buena jornada de trading. Un saludo, muchas gracias.